Vale, chavos, entonces iniciamos con mecánica de fluidos. La semana pasada estábamos hablando sobre uno de los efectos que existía en el flujo de líquidos, sale sobre superficies. Estábamos hablando por ahí de algunos elementos, como era perdón, como era el punto de separación, como era la capa, la capa donde se encontraba la condición de no deslizamiento, sale la capa límite, sale que era lo que estábamos viendo la clase pasada. Sale, y estábamos viendo por ahí cuáles eran algunas de las aplicaciones de esta materia de mecánica de fluidos, y por allá estábamos hablando del campo de la ingeniería automotriz, que es en la transmisión de fluidos, en este caso sería el combustible, hacia todos los elementos que tenemos ahí, la parte de refrigerantes, etcétera. ¿Sale? Y entonces vamos a hablar un poco el día de hoy sobre la clasificación de los fluidos. ¿Sale? Entonces, la clasificación de los fluidos va a existir dependiendo, ¿sale?, de la viscosidad de los fluidos. ¿Sale? Dependiendo de esa capacidad, de esa viscosidad que tengan los fluidos, va a ser cómo nosotros las vayamos a clasificar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar nosotros, ¿sale? Pero, ¿qué es viscosidad? ¿Alguien sabe qué es viscosidad? Digo, son automotrices, manejan aceites, grados de aceites, entonces es un concepto que deben tener bien presente. El grado de espesor. ¿Cómo? A ver, uno a la vez. No es la resistencia. Que sí es el grado de espesor que tiene. Grado de espesor. A ver, el que mencionó la resistencia, adelante. La resistencia que poseen algunos líquidos. Ok, sí. Es una resistencia que tienen los líquidos a fluir. ¿Sale? Eso es la viscosidad, que comúnmente nosotros la conocemos como el grosor. ¿Sale? Al menos en aceite se utiliza más ese término. ¿Sale? Que viscosidad muchas veces dicen, no, es que necesitas más grueso, más delgado, etcétera. ¿Sale? Pero siguen haciendo énfasis a la viscosidad. Como dice su compañero, simplemente es la resistencia al fluir. ¿Sale? Supongamos que yo pongo, ¿se acuerdan que en la clase pasada estábamos hablando de la fricción que existía entre un fluido y otro? ¿Sale? A mayor fricción, ¿sale?, es cuando el líquido se mueve más lentamente, ¿sale? Y entonces esa es la viscosidad. En materiales sólidos podríamos mencionarlo como la rugosidad. Si yo coloco dos materiales completamente lisos, ¿sale?, y arrojo uno sobre el otro, o inclino una capa, ¿sale? Por ejemplo, supongamos el celular, ¿no? Tengo el celular, le coloco aquí una moneda, y al ser los dos lisos, simplemente se desplaza, ¿no? Ahora, si yo coloco materiales rugosos, lo que va a suceder es que la fricción va a aumentar, ¿sale? Y al aumentar esta fricción, ¿sale?, pues la velocidad de movimiento va a disminuir, ¿sale? En ese caso sería la rugosidad, que serían los cuerpos sólidos. En los cuerpos líquidos, ¿sale?, va a ser la viscosidad, esa resistencia que va a existir entre las capas que vimos la clase pasada, de cómo se empieza a mover un fluido. Recordemos que la capa que se encuentra
adherida al material no tiene movimiento hasta que se llega a superar cierta fuerza y ya también tiene movimiento, ¿sale? Entonces, en este caso, esa resistencia de esa capa a moverse es la viscosidad, ¿sale? Prácticamente la podríamos ver también como una adherencia entre el fluido con la superficie en la cual ese se está desplazando, ¿sale? Por ahí podríamos hacer una comparación entre la fuerza de cohesión de los gases. ¿Qué es la fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión es sería como lo contrario a la viscosidad. ¿Qué es lo que hace la viscosidad? La viscosidad hace que las moléculas de ese fluido sigan teniendo una fuerza de unión entre ellas, ¿sale? Y eso hace que la resistencia aumente, ¿no? Entre menos sea esa fuerza de atracción entre las moléculas, más fácilmente el líquido se va a regar, o sea, la viscosidad va a ser menor. Entre mayor sea esa fuerza de adherencia entre las moléculas de los líquidos, ¿sale? Entre más fuerte sea, mayor va a ser su viscosidad. Por eso les digo, es algo muy similar a la fuerza de cohesión en los gases, las fuerzas de cohesión que son, podríamos verlo como esa energía o esa fuerza de repulsión que existe entre los gases, entre las partículas de los gases, que provocan que los gases se expandan, ¿sale? Sería como lo contrario, ¿sale? Todos los fluidos tienen viscosidad. No hay ninguno que no tenga viscosidad o que sea viscosidad cero, porque entonces ya estaríamos hablando de un gas, ¿sale? Porque ya en vez de tratar de mantener unidas sus moléculas, ¿sale? Esas moléculas tratan de separarse, ¿sale? ¿Sale? Entonces, esos son esa es la viscosidad. Cuando nosotros tenemos movimientos de fluidos, ¿sale? Y existen este tipo de fricciones o el movimiento sobre superficies o o sobre otros fluidos, no es tan rápida, no es la óptima, sino que empieza a haber una desaceleración en la transmisión del fluido. Se dice que ese fluido es perdón, se dice que ese flujo es un flujo viscoso, ¿sale? Pero hay algunas regiones en las cuales no va a haber este tipo de viscosidades o este flujo va a tener un grado de viscosidad exageradamente pequeño en el cual se le considera como una región de no viscosidad en el flujo. Van a haber regiones donde no exista esa viscosidad, ¿sale? Sale, ahora voy a compartirles pantalla porque algo interesante de analizar es el cómo se mueven los flujos, ya sea, aquí podríamos ver dos tipos de flujos, ¿sale? Un flujo interno y un flujo externo. El flujo externo podríamos verlo como un río, ¿sale? Donde el flujo no está comprimido en todas las paredes, sino solamente en la parte inferior donde se mantiene el fluido, ¿sale? Y el flujo interno es aquellos flujos que van dentro, ¿sale? Van dentro de tuberías, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia de los dos tipos de flujos, ¿sale? Y entre ellos va a haber van a ver, hay diferentes tipos de fenómenos. Por ejemplo, aquí ya tenemos, aquí por ejemplo, dice, ¿no? Si los flujos internos están dominados por la influencia de la viscosidad en todo el campo del flujo. En los flujos externos, los efectos viscosos quedan limitados a la capa límite, a las superficies sólidas y las regiones de la estela corriente abajo de los cuerpos, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que en en los flujos internos, ¿sale? Va a estar todo el extremo, toda la región por viscosidad, mientras que en los externos no, ¿sale? En los externos solamente en la parte de abajo donde esté en contacto con superficies sólidas, solamente ahí va a haber viscosidad o solamente ahí va a haber fricción. Entonces, pues obviamente es más fácil desplazar un flujo,
¿sale? De manera externa que de manera interna, porque de manera interna obviamente va a existir mayor fricción y se va a requerir mayor fuerza, ¿sale? Luego obviamente vamos a tener flujos compresibles y flujos incompresibles, ¿sale? Ya les había mencionado que la mayor parte de los líquidos, ¿sale? De los líquidos no son compresibles, ¿sale? No los podemos comprimir, ¿sale? Aunque nosotros sintamos que sí, no se pueden comprimir esos líquidos, ¿sale? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Sale? Que nos va a permitir a nosotros utilizarlos como fuerza. ¿Sale? ¿A qué me refiero como fuerza? Ya lo vieron ustedes en circuitos hidráulicos, ¿sale? Y lo ven ustedes en el automóvil, posiblemente en las direcciones hidráulicas, posiblemente en los sistemas de frenado que ya son hidráulicos también. ¿Sale? Todos los elementos son a partir de un fluido no compresible. ¿Sale? Son las ventajas que tiene de utilizar aire, que el aire sí es compresible y entonces se necesita más cantidad, ¿sale? Y obviamente generan menos fuerza, ¿sale? De aquí ya partimos, ¿sale? A los tipos de flujos que nosotros vamos a tener dentro de la transmisión de fluidos, obviamente de manera externa, ¿sale? De manera externa tenemos ahí el flujo laminar, ¿sale? Que es prácticamente capas completamente lisas, no hay tanto movimiento. De transición empezamos a ver un poquito de oscilaciones en la capa superficial y el turbulento, pues, que obviamente ya está completamente lleno de fluctuaciones y de alteraciones en su capa laminar. ¿Sale? ¿Sale? Hay algo que se puede encontrar dentro del flujo interno. ¿Sale? Hay unos flujos internos que pueden provocar grandes fenómenos. ¿Sale? ¿Qué grandes fenómenos? Por ejemplo, cuando se hace la transmisión de agua, ¿sale? A grandes presiones, ¿sale? ¿Qué creen ustedes que provoca el estar mandando agua a grandes presiones? ¿Qué es lo que pasa con los aceites? Por ejemplo, en los sistemas de frenado, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de fluidos que se empiezan a comprimir o se empiezan a pasar a través de una presión muy elevada? Lo que sucede con estos es que se calientan, ¿sale? Se calientan a tal punto, ¿sale? Que pueden llegar a su punto de ebullición, ¿sale? Y esto es un problema muy grave para tanto para las tuberías por donde se transmite, hasta los elementos que se encuentran ahí dentro de su sistema. Por ejemplo, en turbinas de agua, ¿vale? Cuando se empieza a transmitir agua a velocidades tan rápidas, este agua con la fricción que genera dentro empieza a hervir y empieza a producir burbujas dentro de los tubos, ¿sale? Estas burbujas, al cambiar de dirección el tubo, por ejemplo, con un codo, ¿sale? Que también existen codos de manera industrial, ¿sale? Y al cambiarle de dirección, estas burbujas de ebullición de vapor colisionan con la capa interior del codo, colisionan y crean pequeñas explosiones dentro del agua. ¿Qué es lo que provoca esto? Que ese codo o ese material, metal, acero, lo que sea, se empieza a picar, ¿sale? Y llega a un punto en el cual tanto impacto por agua empieza a crear fisuras, ¿sale? Puede ser un gran problema para las tuberías o para la generación de energía, genera grandes complicidades en ahí se fue, en las aspas de los ventiladores para utilizar esa energía y convertirla en energía eléctrica. Muchas veces se llegan a dañar, ¿sale? Por ese tipo de fenómenos, ¿sale? Entonces ahí son elementos que hay que tenerlo en cuenta, al menos en la parte de la generación de energía eléctrica. ¿Sale? En la parte automotriz, pues no generan tantos problemas porque no vamos a encontrar ese tipo de problemas en gran escala. Posiblemente sí se llega a dar por ahí un golpe de ariete, que así se le llama al fenómeno, ¿sale? Pero no creo que sea tan grave como el que se da en la generación de energía.
¿Sale? Sale, vamos a ver ahí los tipos de flujo. Tenemos dos, flujos forzados, flujos naturales. Ya le nos dice que en el flujo forzado es cuando se le obliga a fluir sobre una superficie o por medios externos, ¿sale? Entonces aquí ya lo que ustedes tienen dentro de del automóvil son flujos forzados, porque requieren de bombas para que el flujo esté en movimiento, ¿sale? Ya sea el flujo para el combustible que va a las cámaras de explosión, ¿sale? O el flujo que se utiliza para los refrigerantes, ¿sale? En los flujos naturales, pues, simplemente son medios naturales, sale un río, posiblemente la fuerza de gravedad, etcétera. El cómo es que nuestros flujos, este, sale el aire, etcétera. ¿Vale? Flujo estacionario en comparación al no estacionario. ¿Sale? Tenemos que el estacionario implica que no hay cambio en un punto con el tiempo, lo opuesto al no estacionario. ¿Qué quiere decir este flujo estacionario? Es que no se está moviendo, realmente no existe flujo, ¿sale? No hay cambio, se mantiene en el mismo punto, ¿sale? Y el término uniforme implica que no hay cambio con el lugar sobre una región especificada. Significados son coherentes con el uso cotidiano, ¿sale? Entonces, quiere decir que en el flujo estacionario no hay movimiento, ¿sale? Y en el flujo uniforme es que sí hay movimiento, pero es uniforme, o sea que no, por secciones de ese flujo, no hay movimientos más rápidos, ¿sale? Podríamos decir inclusive que tenemos un flujo laminal, ¿sale? Porque no hay alteraciones en estos movimientos. En el transitorio no, porque en este ya hay, ¿cómo se llama? Ya está en movimiento, no siempre tiene la misma velocidad, va a tener ciertas fluctuaciones en el tiempo de la velocidad que va a tener, ¿sale? Y en el término periódico, ¿sale? En el flujo de estilo periódico podríamos analizar, por ejemplo, un sistema de olas, ¿sale? Que tengan la misma frecuencia, o sea que la ola siempre tenga la misma frecuencia, ¿sale? Entonces podríamos llamar eso un flujo periódico, ¿sale? Que va a cambiar sus velocidades, aceleraciones de igual forma, pero de manera constante, o sea que siempre va a tener la misma, va a variar en velocidad, pero los incrementos de velocidad siempre van a ser los mismos, ¿sale? A eso se refiere con el término periódico, ¿sale? Recordemos que ahorita estamos solamente en puros conceptos, ¿sale? Todavía no vemos, todavía no vamos a entrar con la parte de operaciones. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chavos? Sí. Ok, vamos a entrar con la parte de sistemas. Nos vamos a meter un poco a termodinámica, ¿sale? Que esa creo que la ven en la siguiente unidad, ¿sale? Pero no hay tanto problema. ¿Sale? Vamos a hablar un poco de sistemas porque al fin y al cabo, para que nosotros podamos analizar la mecánica de fluidos, recordemos que un fluido es un material que no se puede contener por sí solo, sino que depende de la forma que tenga el recipiente donde se va a colocar, ¿sale? Por lo cual, estos fluidos, ¿sale? Siempre se van a encontrar dentro de un sistema. ¿A qué me refiero?
Si yo analizo, no sé, el pistón, no analizando como tal, analizando la parte sólida, ¿sale? Si yo analizo la parte sólida del pistón, aunque forma parte de un sistema, ¿sale? Este no es el que genera la fuerza, ¿sale? Hasta aquí vamos bien, él no genera la energía. ¿A qué me refiero? Si yo comprimo o trato de comprimir ¿cómo se llama? Un sólido, ¿sale? O inclusive yo no puedo transmitir un sólido, no lo puedo enviar de un lugar a otro, ¿sale? Con una bomba, ¿sale? Etcétera. Entonces, en este caso se utilizan los fluidos para este tipo de sistemas. Y entonces, para que yo pueda analizar la mecánica de cómo fluye un fluido dentro de un sistema, debo de definir correctamente esta relación de sistema y demás elementos, ¿sale? ¿Qué es un sistema? Pues un sistema, aquí vamos a encontrar varias definiciones de sistema dependiendo de la rama de la física que nosotros estemos analizando o inclusive del contexto en el cual estemos hablando. Por lo regular hablamos de sistema y siempre nos vamos a eso de siempre vamos a que es un conjunto de elementos que unidos entre sí para obtener algún resultado, no algún objetivo. Esa es la definición que por lo regular utilizamos más de sistema. Por ejemplo, en mecanismos es la definición de sistema, ¿sale? Sigue siendo física, pero estamos en otro contexto de la física. En el contexto de la mecánica de fluidos y de termodinámica, un sistema simplemente es una cantidad de materia que se encuentra en un espacio y es lo que se va a analizar. Entonces, si yo hablo de un sistema en mecánica de fluidos, me refiero a una cantidad de ese fluido que se encuentra en algún lugar, que es lo que yo voy a utilizar, es lo que yo voy a estudiar, voy a analizar, etcétera. ¿Sale? Entonces, esos elementos, permítame tantito, tengo que yo definir, ya dije que es una cantidad de materia que se encuentra en algún espacio, ¿no? Y como se encuentra en algún espacio, pues tiene una magnitud, tiene un área, etcétera. Entonces tenemos que empezar a definir esa parte de esos conceptos que definen a un sistema. Dentro de ese concepto que define al sistema, ¿sale? Lo que nosotros vamos a encontrar son limitaciones, ¿sale? Donde sistema va a ser esa masa, esa materia, ¿sale? Ese líquido, y lo que me limita a esa materia, a ese líquido, con otros elementos, ya sea ese mismo líquido u otro tipo de elementos sólidos, se le va a llamar frontera, ¿sale? Ese elemento frontera es lo que me delimita cuál es, este, cuál es el material que yo voy a analizar nada más. O sea, me delimita, ¿sabes qué? Este, yo tengo 10 litros, pero de esos 10 litros yo nada más voy a analizar, no sé, 2 litros que se encuentran sobre una capa lineal, ¿no? Quiero ver qué sucede con ese líquido, pero en la parte inferior, tal vez, ¿sale? O yo tengo una cámara de un pistón y yo quiero analizar solamente lo que está dentro de, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. A eso se refiere con la parte de sistema. A ver, permítame. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sale? Esto simplemente es un pistón, un sistema cerrado, es un pistoncito, pero en este pistón es el gas el que genera, es un sistema completamente cerrado, ¿sale? Vamos a tener dos tipos de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas cerrados como ¿sale? Solamente tenemos una cantidad de materia y esta cantidad de materia no se altera. Quiere decir que no tenemos ni pérdidas de materias ni ganancia de materia. Siempre va a ser la misma. Y esto es un sistema cerrado. Un sistema cerrado, ¿sale? Podría ser el aire que se tiene en una llanta considerando que no tuviera fugas, ¿sale? Ese sería un sistema cerrado. Una llanta es un sistema cerrado donde lo que yo voy a analizar pues es el aire interno, es el aire que contiene la llanta, ¿sale? Ese aire es mi sistema. Mi frontera, ¿sale? Sería la capa interna de la llanta,
¿sale? Esa sería mi frontera, ¿sale? Si la llanta se encuentra en estado fijo, no está cargando nada, ¿sale? La frontera se le va a considerar una frontera fija, ¿sale? ¿Por qué? Porque esa frontera no cambia de tamaño, no cambia de forma, no cambia absolutamente para nada. Pero si yo ya se la monto, por ejemplo, a un auto y el auto está cargando, varía la carga que tiene, entonces hay una deformidad en ese sistema y entonces se vuelve una frontera móvil. ¿Por qué? Porque cambia de tamaño. ¿Vale? Ese sería un sistema cerrado. Un sistema abierto, ¿sale? Puede ser el caso de, ok, un sistema cerrado también podría ser su sistema refrigerante, sale en el auto, es anticongelante que ustedes depositan, cierran el depósito, ¿sale? Y suponiendo que no existiera ninguna fuga de vapor, ¿sale? Sería un sistema completamente cerrado, ¿sale? Donde es el fluido el que se empieza a analizar, ya tiene una ruta, ya tiene por dónde va a pasar, eso es un sistema cerrado. Un sistema abierto, considerando un ejemplo similar, sería el boiler de agua. El boiler de agua, el calentador de agua, es un sistema abierto, ¿sale? ¿Por qué es un sistema abierto? Porque se le sigue agregando, tanto tiene una entrada de materia como tiene una salida de materia, ¿sale? Y otro elemento dentro de otro elemento dentro de los sistemas son sus alrededores. ¿Qué contempla sus alrededores? Temperatura, presión, todo lo que pueda afectar al sistema. Por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes están viendo aquí al costado, que es un sistema cerrado con una frontera móvil, ¿sale? Nuestro sistema es el gas, ¿sale? Eso de aquí es mi sistema. Mi frontera, ¿sale? Es el pistón. Ese es un pistón. Esta es mi frontera. Y mis alrededores, ¿sale? Mis alrededores definen todo lo que está alrededor. Ok, ya lo regué. ¿Sale? Y mi sistema es todo lo que se encuentra. ¿Sale? Mi alrededor es todo esto. ¿Qué puede involucrar? Temperaturas, puede contemplar posiblemente humedades, puede contemplar inclusive fuerzas externas, por ejemplo, aquí si fuera un pistón completo, como el que ustedes conocieran, como el que ustedes conocen, perdón, y aquí existiera, sale una barra y esta barra aplicar una fuerza, todo eso es mi alrededor. Todas las afectaciones, todos los elementos que pueden llegar a afectar mi sistema van a ser considerados, ¿cómo se llama? Pueden ser considerados mis alrededores, todas esas interacciones que va a tener el sistema con el medio ambiente en el cual se encuentra. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, chavos? No hice ninguna. ¿No? Ok, aquí el libro nos menciona otro sistema que es un sistema aislado. Un sistema aislado es muy complejo de obtener. Es un sistema donde no hay ni entrada ni salida de materia y tampoco existe entrada ni salida de energía. ¿Sale? ¿Qué sería esto? Sería como si yo calentara un horno, ¿sale? Se mantuviera caliente y yo lo aíslo por completo y no hay pérdidas de temperatura ni ganancia de temperatura, ¿sale? Es como si se calentara solo, con su misma energía, él se calentara él completamente solo y esa energía que él obtiene de la interacción dentro de la interacción de su sustancia, generar energía sin la necesidad de que ésta la esté transmitiendo o esté recibiendo energía. Es un sistema muy complejo de analizar y de obtener, ¿sale? Entonces, dentro de los sistemas, ¿sale? Un sistema cerrado y tenemos que es una masa. Para un sistema cerrado, lo que vamos a tener es una masa de control.
¿Por qué una masa de control? Porque no va a haber entrada ni salida de material, ¿sale? ¿Sale? No va a haber en ese estado, o sea que si yo meto 2 kilogramos de gas, siempre van a ser 2 kilogramos de más, nunca va a cambiar. Pero para un sistema abierto se va a manejar el concepto de volumen de control. ¿Por qué? Porque la masa puede disminuir, ¿sale? Entonces puedo tener menos masa, pero el mismo volumen. ¿Sale? Por ejemplo, un gas, un agua, ¿sale? Yo lo que voy a analizar es un volumen, no la masa. ¿Sale? Por ejemplo, si yo hablo del cilindro, del calentador, yo voy a analizar el volumen donde se supone que hay material, no la masa que existe dentro de ese sistema. ¿Sale? Ahí son dos conceptos muy diferentes, ¿sale? Entonces recuerden, para un sistema cerrado es masa de control porque no hay entrada ni salida de masa, siempre va a ser la misma. Pero para un sistema abierto va a ser volumen de control porque yo analizo el área del sistema o el volumen del sistema, no la masa con la cual existe, porque esta puede variar. ¿Sale? En un sistema abierto puedo tener menos masa, pero el volumen va a ser el mismo. ¿Sale? Ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos aquí de un volumen de control. Nos menciona un compresor, una turbina, una tobera, etcétera. Sale un compresor, pues todos lo han manejado. La turbina es un poco más complejo, pero podría ser una bomba. ¿Sale? Y una tobera, pues es un sistema que nada más reduce el nivel el diámetro de transmisión. ¿Sale? Mientras que por aquí tenemos el sistema cerrado o masa de control. ¿Sale? Que nos menciona que es algo más o menos eso, ¿no? Un pistón. Este es un sistema cerrado. ¿Sale? Este pistón de aquí, no los del coche son sistemas abiertos. Aquí dice, un gran número de problemas de ingeniería se relaciona con el flujo de masa hacia adentro y hacia afuera de un sistema y como consecuencia se modelan como volúmenes de control. Tenemos un calentador de agua, un radiador de automóvil, una turbina, un compresor. Están relacionados con flujo de masa y deben de analizarse como volúmenes de control, como sistemas abiertos, en lugar de masa de control. Generar cualquier región arbitraria en el espacio se puede seleccionar como volumen de control, ¿sale? O sea, realmente no debe de haber una frontera física para definir cuál es mi volumen de control. Por ejemplo, yo puedo tener una manguera, un tubo, un sistema de transmisión de fluido, ¿sale? Y en cierta área, ¿sale? En cierta área, por ejemplo, hay una reducción de caudal. Esta reducción de caudal me va a generar a mí un aumento de presión, ¿sale? Entonces, mi sistema puede ser solamente esa sección donde aumenta mi presión debido a la disminución de caudal, que es una tobera. Y yo no tengo limitantes, ¿sale? Yo no tengo una frontera física. Solamente tendría una frontera física que sería el tubo, ¿sale? Pero de donde entra el material y sale el material, no hay frontera física. Es una frontera imaginaria, ¿sale? Esto de aquí ya es un sistema abierto, ¿sale? Es un volumen de control, que ya se parecería más tal vez al pistón del automóvil, pero aunque ahí obviamente es una explosión. Aquí yo puedo estar metiendo aceite, una vez que ingresa, aumenta su volumen y esto incrementa, ¿sale? Eso ya es ¿cómo se llama? Esto ya es un sistema abierto y ese es el que yo les decía, donde yo tengo una disminución de caudal, ¿sale? Una disminución de diámetro de caudal. De escape. ¿Mandé? Sería como el múltiple de escape, ¿no? Ok, perfecto. También se utilizan en refrigeradores ese tipo de sistemas para disminuir o aumentar la temperatura. ¿Sale? También se llegan a utilizar. ¿Sale? Entonces, estos son sistemas abiertos y he ahí la importancia de que yo conozca cómo es que está entrando aquí mi flujo y cómo es que está saliendo y qué afectaciones genera esto de aquí. ¿Qué afectaciones puede generar? Pues tal vez un incremento de temperatura, un decremento de temperatura, el aumento de presión, disminución de presión,
disminución de caudal, o sea que aquí entra, esto provoca que por aquí salga menos caudal, sale menos material, sale obviamente aquí entraría menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo estudiar la fuerza que genera el estar incrementando aquí una presión, cuánta fuerza física que obtengo aquí, cuál va a ser el aumento de presión, ¿sale? Cuál va a ser el aumento de temperatura debido a la presión, es lo que yo voy a analizar en estos tipos de sistemas, ¿sale? Por ejemplo, es lo que se analiza en el elevador hidráulico que tienen ustedes ahí en el taller de la universidad, ¿sale? Que consta prácticamente de esto, ¿sale? Ese pistón hidráulico, ese elevador hidráulico es esto, ¿no? Tenemos simplemente una bomba que es la que ingresa a un pistón, aceite, como este no es comprimible, pues simplemente ejerce una fuerza y levanta el auto, ¿no? Lo que vemos también en la pluma que tienen ahí en el taller, ¿sale? O en los gatos hidráulicos que tenemos, son sistemas de este estilo, ¿sale? Son sistemas abiertos. ¿Sale? Aquí ya nos metemos a los sistemas de unidades, pero esto ustedes lo vieron en metrología, ¿sale? De manera ideal, se supone que lo vieron ustedes en metrología, pero de todas formas le damos un repaso maxi en los 3 minutos que nos quedan antes de que se nos corte la clase, ¿sale? Tenemos de las dimensiones fundamentales, longitud, masa, tiempo, temperatura, son las que vamos a utilizar en esta materia, y cantidad de materia, ¿sale? Corriente eléctrica y luz, eso no lo vamos a ver en esta materia, ¿sale? Pero en el sistema internacional, recuerden que es longitud es metro, masa es kilogramo, tiempo es segundo, temperatura, aquí algunas veces es Kelvin o grados Celsius, dependiendo para qué se utilice, ¿sale? Dependiendo para qué se utilice, pueden ser grados o Kelvin, ¿sale? Los Kelvin son más utilizados para estudios, para investigación, que los centígrados son más como los que utilizamos cotidianamente, ahí depende, ¿sale? Y la cantidad de materia, que son los mols, ¿sale? Esto es en el sistema internacional. En el sistema inglés, recuerden que la longitud puede ser pulgadas, puede ser pies, la masa son libras, ¿sale? El tiempo ese es universal, siempre van a ser segundos, en temperatura son Fahrenheit, y en cantidad de materia, no recuerdo si son los BTUs, ¿sale? Ahí tengo esa duda, ¿sale? Obviamente de ahí ya tenemos las derivadas, estas son las unidades principales, ¿sale? ¿A qué se refiere con principales? A que todas las demás unidades que nosotros conocemos, las PSIs, los newtons, los volts, los ohms, etcétera, todas esas demás unidades que nosotros conocemos son secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque parten de estas, ¿vale? A partir de estas se generan los demás sistemas de unidades, ¿vale? Y estos prefijos que se los tienen que aprender porque siempre hay mucha confusión, ¿vale? Los que más utilizamos son el kilo, el mega, el giga y el tera hacia arriba, y hacia abajo, recuerden que usamos los miles, los micros y máximo los nanos, ¿sale? Entonces, chavos, aquí la dejamos porque ya nos va a cortar, no sé cuánto tiempo quedan como 20 segundos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Voy a ver si me da tiempo en la semana subir algunos ejercicios de este estilo de conversión de sistemas de unidades para que lo pongan en práctica. Y la siguiente semana ya empezamos con cálculos de presiones, pesos específicos y demás de los fluidos. ¿Sale? Hasta aquí llegamos con los conceptos generales. ¿Sale, chavos? Entonces nos vemos la siguiente clase. Sale. Porque esto ya no lo va a cortar.